Hablemos de derechos humanos y hablemos de la inclusión de una población dominicana que ha estado marginada por mucho tiempo. Así que aquí tenemos con nosotros para hablar de ese tema a los compañeros y compañeras del CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad, y del Ministerio de Educación, sí, porque estamos mezclados, ¿no? Y además de la Asociación Nacional de Sordos, claro que sí, que están aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema bellísimo, interesantísimo, pero nosotros no podemos comenzar a decir nada aquí hasta que llegue el Café Santo Domingo, porque ponemos en huelga. Nosotros hacemos huelga si no llega el Café Santo Domingo, que es nuestro patrocinador, sí señor. Así que con nosotros aquí el presidente del Consejo, el director general del Consejo Nacional para la Discapacidad, Magino Corporán, que está con nosotros aquí hace mucho que no venía. Kenia, tenga cuidado porque usted es medio sabemos que usted es medio desorden, lo que queremos es el café. Gracias. Gracias Kenia y gracias a Indubán y al Café Santo Domingo. Pues tenemos aquí al director del CONADI y tenemos a María Angelina Rodríguez, pero a ti no te dicen así. Nina. A ti te dicen Nina. Mi apodo. Sí, porque es más fácil, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Directora de Educación Especializada del Ministerio de Educación. También está Catherine Rodríguez, que es encargada de Inclusión Educativa del CONADIS. Y está Pablo Taveras, vicepresidente de la Asociación Nacional de Sordos. Con ellos cuatro vamos a hablar, Ramón, que soy yo, y Sergio, que está aquí a mi lado, sobre estos temas, que es un tema fundamental. La noticia de hoy es que se va a confeccionar el diccionario del lenguaje de señas, es decir, el diccionario de eso que ustedes ven que hace ahí Gracie García. Gracie, que es nuestra intérprete de lengua de señas, ella está ahí, véala en ese recuadrito, lo buena moza que se ve. Además con todas esas señas que ella hace. Ella es la que está traduciendo para la población sorda de nuestro país, que tiene derecho, como usted y como cualquiera, a oír todo lo que nosotros hablamos aquí. Así que bienvenidos a los compañeros y compañeras del CONADI, de la Asociación Nacional de Sordos. Y arranquemos porque esta es una noticia muy importante. Claro. ¿Quién da la noticia? Yo quiero comenzar, Ramón. Como siempre. Imagino. Claro. Contentísimo de estar acá, que bueno, en verdad me siento tan cercano a este programa por todo lo que se hace y los felicito, ¿no? Porque también se está avanzando. Es un programa inclusivo. Totalmente inclusivo, uno se siente en casa. Bueno, es justamente, o sea, cuando un presidente de la República se compromete con una población olvidada, con una población que antes ni siquiera, antes quiero decir unas cuantas décadas atrás, llegaba a ser ni siquiera de interés para los demagogos. Ni siquiera para los demagogos. Exactamente. Ni siquiera para. Eran invisibles. Invisibles. Entonces, es una población que estaba esperando justamente una visión, un compromiso profundo de corazón y razón, como tiene Danilo Medina. Como digo yo siempre, ese equilibrio de su razón y el corazón. Ese compromiso con lo social es hondo. Lo que está en su programa de gobierno del 12, del 16, con relación a la población con discapacidad, se ha venido cumpliendo. Y cada vez lo que se va es desencadenando nuevas tareas. Porque cuando tú debes tanto, cuando tú tienes siglos de deuda con una población, lo que tú abres puede ser un río que hasta se desborde, y ahí viene la gran responsabilidad de Danilo Medina Sánchez, porque lo que nosotros hacemos con la población con discapacidad nos puede desbordar,
porque cuando comiencen a identificar sus derechos adeudados, a muchos de ellos a lo mejor no vamos a tener capacidad de respuesta. Y eso es ser profundamente responsable. Es lo primero que yo quiero dejar bien establecido. Para decir entonces el sentido de iniciar este proceso que tiene ese componente político, de esa alta voluntad política, porque tiene que darse una articulación nacional, porque hay que recoger toda la riqueza, la tradición que hay acá en la lengua de señas para organizar esa identidad nacional, esa cohesión de un grupo, de un colectivo, que serán 100.000, que pueden ser 150.000, que es una comunidad que tiene padres, que tiene familia, que tiene maestros, que tiene técnicos. Estamos hablando de un colectivo importantísimo y que estaban desconectados, como yo digo, entre el ruido y el silencio, esa barrera de por medio. Todo eso reprimido, los sueños, los derechos, como tú inicias, ¿cómo lo encausan? ¿Cómo llegan a la escuela? ¿Cómo se alfabetizan? ¿Cómo llegan a los servicios de salud, a los servicios de seguridad social? ¿Cómo se enteran de las campañas con las epidemias, con los temas de riesgo? Es decir, una sociedad que había vivido de espalda parte importante de su gente. Sabiendo uno que esta es una sociedad buena, que con mucha sensibilidad, pero eso hay que encauzarlo, organizarlo. Hoy lo que estamos haciendo es organizando para dar, entonces, construir todos esos derechos. Es como la base de los derechos para los maestros, poder planificar, organizar todo el plan de clase, para alfabetizar, que nosotros tenemos un gran reto en este momento, porque toda esa población que todavía es sorda, que no ha ido a escuela, o sea, no se ha alfabetizado en su lengua original, en su lengua propia. Entonces, para pasar al plan de alfabetización es un reto doble. Por eso que le digo que vamos como descubriendo nuevos retos en el camino. La alfabetización misma nos pone a descubrir y entonces no le sacamos el cuerpo. Y eso es lo que estamos. Este es un momento de organización. Este es un momento así de trabajo duro. Tuvimos una semana de trabajo. Hicimos acuerdo con Ecuador. Ustedes saben que CONADI le da seguimiento a la visión del presidente en términos de su política internacional. Todo el tema de la cooperación sur-sur en CONADI fluye muy bien. En este caso, ¿quién nos asesora? Nos asesora la Federación de Sordos de Ecuador, que ya hizo su diccionario. Y así es la relación sur-sur. Entonces ya ellos vienen. Esos líderes... Porque vamos a hablar de un diccionario, tú no lo has dicho. Ahora fue que lo mencioné. Exactamente. Pero es de eso. Es de eso. Lo que pasa es que quiero dejar que estamos aquí. Quiero que Nina y Catherine, yo quiero todo el componente técnico quiero dejar, y luego Pablo, la importancia para ellos, qué es lo que significa para la propia persona. Yo quise sí introducirlo e incluso pedí, digo, yo quiero ir, además reconciliarme con los compañeros allá, porque me dicen que yo no tengo pelea, he votado. Entonces esto tiene una importancia muy grande, y este es un día que se debe anotar, este es un programa que se debe guardar, en los videos que salgan, que se le dé mucho uso, porque es un día verdaderamente que marca la historia. Esta semana estuvo trabajando, Catherine le va a contar, habrán imágenes de lo que pasó. Se estuvo trabajando en una universidad, en la UNFU, que fue que se hizo el trabajo. Los compañeros del Ecuador parten hoy, pero van a estar, digamos, dándonos seguimiento y acompañándonos. En el fondo es un día de mucha alegría. Nosotros estamos muy alegres, lo que pasa es esa alegría como principio, como el vehículo de día a día para trabajar. O sea, porque la felicidad para nosotros es un vehículo permanente, no es un punto a llegar. En CONADI trabajamos así gozando, ¿no? Pero es un reto muy importante que tenemos en este momento, y necesitamos que desde ya sepan todos los líderes sordos y los maestros y las escuelas y el Ministerio de Educación, todos los distritos,
escolares y las escuelas y la defensa civil y los órganos aliados, que nosotros tenemos un trabajo colectivo importante. Y esos hogares ahora donde hay niños que se entienden sin haber ido a la escuela, esos que son capaces de construir su propia lengua, su propia expresión ahí para vivir, que brota, eso lo vamos a recoger. Esa riqueza es la que vamos a buscar. Y necesitamos entonces que vibre en el país, que hagamos esta fiesta de respeto de los derechos humanos para que nadie se quede atrás. Porque esto está ligado a los compromisos internacionales del presidente, para que en el 30 nadie se quede atrás. Claro. Mira lo que estamos haciendo ahora, para que esa población no se nos quede atrás. Pero mire, ya que usted nos ha adelantado que vamos a hablar de este diccionario de señas, yo le voy a pedir permiso a Nina y a Catherine para que sea Pablo quien, claro que sí. Porque Pablo es el mejor que todos nosotros. Sergio sabrá mucho de derecho, pero de eso, y usted sabe menos, y así yo tampoco. Catherine y Nina son las que más o menos saben un poco de esto. Pero Pablo sí que nos puede explicar a nosotros qué es un diccionario de lengua de señas. ¿Para qué puede servir eso a una población como la tuya, Pablo, y hasta para la nuestra también, claro, para todas? Cuéntanos. Muchísimas gracias por haberme invitado aquí a participar. Es muy importante este diseño del Diccionario de Lengua de Señas, porque el propósito es que la comunidad de República Dominicana, la comunidad sorda, pueda también estandarizar la lengua de señas. Se va a recoger toda esa información de las personas sordas a nivel nacional, y entonces, porque hemos tenido origen, ¿verdad?, o préstamos lingüísticos de la ASL, agradecemos muchísimo eso, pero debemos construir nuestra propia lengua basada en nuestra propia identidad, y eso es muy beneficioso para la educación, para los docentes que muchas veces están confundidos con los vocabularios que van a utilizar en diferentes escuelas o en diferentes instituciones. Así que las personas sordas pueden aprender la lengua de señas muy bien y se estandariza la lengua de señas a nivel nacional. Entonces el propósito es causar un impacto también en la ley de la lengua de señas para que se pueda oficializar o reconocer la lengua de señas de las personas sordas aquí en nuestro país. Estábamos trabajando en eso, ahora mismo está paralizado, pero pensamos que el diccionario le va a dar un impacto a que esto pueda realizarse en República Dominicana y tenga un reconocimiento igual como lo tiene el español aquí en República Dominicana. Excelente, magnífico. Catherine, tú que has estado envuelta ahora en todo esto, sí vas a decirnos por qué necesitamos ese lenguaje, ese diccionario. Aquí ya Pablo nos dio el panorama, nos ubicó en el contexto. Cuéntanos tú cómo se ha trabajado para elaborar ese diccionario del lenguaje de señas dominicano. Bien, desde el CONADIS se vio la necesidad, ¿no?, de la comunidad sorda. En varias ocasiones expresó la comunidad sorda que necesitaba, ¿no?, comunicarse mejor, que necesitaba que la lengua de señas sea propia, que recoja su identidad, su cultura, ¿no?, que tiene un poco de ASL, que tiene un poco de la lengua de señas americana, porque casi todos los vocablos han partido de ahí, porque fueron de los primeros en salir, ¿no? Pero no todo el mundo tiene acceso a esa lengua de señas, e incluso parte de un idioma distinto al nuestro y parte del idioma inglés y no del idioma español, que es el nuestro. Entonces todos los países, Colombia, Costa Rica, Ecuador, han ido avanzando en la creación de su propio diccionario de lengua de señas, en su propia creación. En República Dominicana hay una lengua de señas viviente, algunos le llaman LESDON, lengua de señas dominicana, es viviente, está ahí, pero no está recogida en ningún instrumento y no está tampoco estandarizado, unificado a nivel nacional, a nivel país. Entonces puede ser que aquí en Santo Domingo las personas sordas se puedan comunicar de una forma eficiente, pero van a Santiago y la comunicación no fluye, o van a Asua y la comunicación no fluye dentro de las mismas personas sordas, porque no hay un estándar, no hay un diccionario consensuado por todos de vamos a reconocer, o por lo menos, y aquí no estamos para quitar, sino más bien para poner, para poder recoger todo lo que hay. Ah, bueno, en Santo Domingo hay una seña para agua y en Santiago se usa otra. Bueno, vamos a recogerla las dos y vamos a enseñarle las dos a la persona sorda, claro, para que cuando ellos estén interactuando a nivel país, pues estén interactuando, porque lo mismo pasa con la lengua española, con el español, claro, para nosotros. Igual. En Santiago hay ciertas palabras que usan que nosotros no usamos, pero nos comunicamos, lo entendemos, ¿no? Porque en algún momento la aprendimos. Entonces, ese es el gran valor de este diccionario de lengua de señas. Caminar
hacia tener un vocablo propio que recoja la identidad cultural de las personas sordas, que recoja su historia, ¿no? Y que recoja todas las luchas que han tenido a nivel de los años, ¿no? Y entonces que ese diccionario pues represente a toda la comunidad sorda, que la persona que vive en Montecristi y es sorda se entere de que hay una lengua que le pertenece, que es parte de ellos, ¿no? Que pueda entender que se puede comunicar, que quizás se le hace difícil con su familia que es oyente, pero me dirijo a la escuela y tengo una profesora que conoce mi lengua y que puede darme respuesta. E incluso va a servir a sí mismo para que para los intérpretes de lengua de señas, que los intérpretes tengan los mismos conocimientos, porque entonces tenemos intérpretes, bueno, que Pablo entiende muy bien a Gracie, pero quizá Gracie va a Santiago y la persona sorda no le entiende, porque conoce también la lengua de señas de Santo Domingo, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí de dificultad en la comunicación, de que no llega del todo. Y para las personas sordas específicamente, que normalmente son privadas de esto, del acceso a la información, del acceso a la comunicación, que pueda tener toda la información. Entonces, si su lengua de señas no es unificada, no es estandarizada, más dificultad, o sea, hay más exclusión y hay más dificultad para el acceso a la información. Entonces, eso va a mejorar también a nivel país y a nivel educativo, porque también nosotros los docentes, como decía don Magino, se está desbordando la parte de inclusión educativa. Ya hay personas sordas en escuelas regulares. Ahí está el Liceo Los Corozos, ahí está el Liceo Japón, que tiene personas sordas, tiene estudiantes sordos en sus aulas, normal, junto con los demás. Bien, entonces, ¿qué pasa? El intérprete va a primero de bachillerato y la persona sorda de primero de bachillerato le dice que agua se dice de tal forma, pero entonces va al lado, al curso que está al lado justamente, y esa persona sorda le dice que no, que agua no lo hace así, que lo hace de otra forma. Entonces, para el intérprete crea confusión y no sabe bien cómo mediar. Entonces, nosotros queremos que se dé una inclusión educativa realmente eficaz, realmente efectiva. Y obviamente, cuando haya un diccionario de lengua de señas, bueno, pues viene un sinnúmero de capacitación, de difusión de ese diccionario y de capacitación a los docentes, a personal médico, porque al nivel de salud, cuando una persona sorda va a un hospital, ¿cómo recibe la información? ¿Cómo recibe la información? Y muchas veces las instituciones quieren y muchas veces hacen un esfuerzo, pero como hay todo este tema de falta de estandarización, entonces se dificulta. Entonces yo hago un curso de lengua de señas básico y quizás me pueda comunicar y entender a Pablo, pero si me muevo de la zona metropolitana, quizá otra persona no me entiende, ¿no? Otra persona sorda. Entonces la idea es que llegue a todos, que llegue a nivel país, que llegue a las escuelas, que llegue a los hospitales, que tengamos un estándar. Nosotros incluso tenemos empresas, Banreserva, hay empresas que nos están pidiendo para capacitar a intérpretes de lengua de señas. Ayer mismo nos llegó un mensaje de Guapa de Santiago, que estamos trabajando con la Universidad Abierta para Adultos, y nos está pidiendo que le haga conexiones con Infotep para dar cursos de lengua de señas. Pero mejor si lo hacemos con un diccionario ya, con un estándar de lengua de señas. ¿Oh? Que no se dé en función de lo que yo aprendí, sino en función de lo que somos, de lo que es República Dominicana. Bueno, miren, Holger Habermas, un filósofo alemán, ha establecido toda una teoría social a través del lenguaje. Dice que el lenguaje es realmente el pacto colectivo. Entonces, estamos ahora hablando de que se está construyendo e incluyendo personas que estaban fuera del espacio público. Me parece paradigmático que el Ministerio de Educación, y ahí va la pregunta a Nina Rodríguez, esté en este proyecto asociado y esté precisamente en esta mesa de discusión. Es una nueva construcción de una República Dominicana. Entonces me gustaría saber cuál es el rol del Ministerio de Educación en este proyecto de diccionario y en el tema de las condiciones especiales que tienen los sordos. Gracias. Pues como mencionaba Catherine, Magino, pues para nosotros es una misión que se ha venido desarrollando hace mucho tiempo. Hay muchas instituciones, como el Instituto Santa Rosa, que ha venido aportando su granito de arena y que ciertamente, como mencionaba Pablo, pues nos hemos nutrido de lo que teníamos, lo que en ese momento teníamos. El Ministerio de Educación, para poder formar a sus docentes, de que, como decía Catherine, que en cualquier parte del país haya un intérprete y que tengamos una lengua unificada, que no quiere decir que, como mencionaba Catherine, de que habrá quizás una palabra que le demos varios significados y tendremos varias señas para esa palabra, como es en la República Dominicana, quizás en Santiago, en el sur, tenemos palabras autóctonas, pero eso es lo enriquecedor. Y algo que
que para nosotros es fundamental desde el Ministerio de Educación. Pero también hay tantos retos maravillosos en la formación, en incluir a esos niños, experiencia como el Corozo en Moca, donde se incluyeron 11 niños sordos con sus intérpretes, para que entiendan un poco la dinámica. Esos niños van a la escuela regular, en el caso específico de esa escuela, y tienen un intérprete. Y en principio la comunidad estaba un poco tensa de cómo va a ser esa inclusión. Luego, imagino tuvo la misma experiencia, nos llamaron, querían que fuéramos a ver lo que estaba sucediendo ahí. Nosotros pues, quizás en ese momento dijimos, ¿qué hemos hecho? Pues resulta que los estudiantes hablantes estaban aprendiendo lengua de señas. Qué bien. Y le interesaba. Entonces en el recreo lo que querían es que les dieran clases de lengua de señas. Entonces eso es lo rico Claro. de la diversidad. ¿Y quién mejor para hacer este trabajo que ellos? Nada puede ser para la comunidad sorda, para la comunidad ciega, sin ellos. Son ellos los encargados de crear ese instrumento y nosotros, CONADI, Ministerio de Educación, apoyarles. Esa es realmente la misión de nosotros. Que ese instrumento sea para ustedes y que nosotros lo apoyemos a ustedes, pero que sea de esa formación. Y de verdad agradecer muchísimo al CONADIS que se tomó esa tarea de llevarla a cabo, que la historia estará ahí y lo agradecerá, porque hay una comunidad que lo necesita, que lo pide. Hoy día ya vemos que en las universidades están abiertas a recibir, porque tienen el derecho. Qué importante podernos comunicar. Nosotros nos estamos comunicando. Hay una población que no podía comunicar lo que siente, esos sentimientos, y esa es la oportunidad que le estamos dando. Así que yo les felicito y hablo en nombre del Ministro de Educación, que ha puesto interés en este tema y que quiere que cuenten con la ayuda, y así lo haremos, y será un trabajo en conjunto bello y hermoso y que dejará sus frutos. ¿Qué otra experiencia, Pablo, hay con otros diccionarios que se han construido ya? ¿Y cómo pueden servir esas experiencias de esos diccionarios para este que se está construyendo ahora? Siempre la construcción de un nuevo diccionario, pues se nutre de las otras experiencias, de los otros que han logrado hacerlo ya. O sea, tenemos la ventaja de que no vamos a partir de cero. No vamos a partir de cero. Eso es una gran ventaja. Claro. Entonces, ¿cómo nos nutrimos? ¿Cómo nos sirve de esas otras experiencias, Pablo? Sí. La Asociación Nacional, junto con el CONADIS, ha estado trabajando con estrategias diferentes para poder tener contacto con otros países y emular esas experiencias, como el caso de Ecuador. Es realmente impresionante lo que ellos hacen. El CONADIS de Ecuador, sobre todo, también nos ha estado dando apoyo a nosotros, paso a paso, para que podamos lograr. Nos enseña cómo hacer las investigaciones, que no se hacen solamente en la capital, sino que tienen que irse a las 32 provincias y profundizar también en lo que es la lengua de señas. Y vamos a ir dando paso a paso con estas investigaciones y utilizando un equipo de personas sordas. También ANSORDO, junto con el Ministerio de Educación, va a trabajar con cada uno de estos también, va a viajar con estas personas para recoger toda esta información que va a garantizar que el diccionario tendrá éxito. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ellos también dieron estos pasos. Adquirieron un presupuesto, recibieron mucho apoyo. Entonces, todas esas experiencias nos están ayudando a nosotros también para seguir avanzando en lo mismo. ¿Y cuándo la lengua de señas va a ser una materia obligatoria en el bachillerato? O sea, empezar a aprenderla desde el primero hasta el cuarto del bachillerato y que terminemos todos ya con la lengua aprendida. Es una lengua como el inglés, como el japonés, como es una lengua, el español. Imagínate, yo tengo problemas para comunicarme con el muchacho que nos ayuda aquí con los carros y las cosas, porque es una estrella. Claro. El mudo de aquí, ¿cómo que se llama el mudo de aquí? Que es sordo, no es mudo. Exacto, él es sordo, no es mudo, realmente, esa es la realidad. Sí. Es la realidad. Tiene su lengua. Y es una persona realmente impresionante, pero yo no me puedo casi comunicar con él, Claro. o sea, tengo un impedimento, él no lo tiene, soy yo el que lo tiene, porque Claro. soy yo el que no puede acceder a su lenguaje. Y él siempre se le ingenia Él para sí se la entender a ingenia uno. para entender a uno, Sí. pero ahora yo no lo puedo entender a él, digo, yo tengo que hacer algo. Ha creado mecanismos para Y entender.
hay que llevar eso como materia al bachillerato. Como Usted tiene cualquier que idioma. salir hablando, y mira qué buena experiencia la de estos muchachos, ¿de dónde? Del Corozo. Del Corozo. De Moca. En Moca. Ellos se dieron cuenta inmediatamente y dijeron, no, pero ¿y es con este grupito que le van ustedes a enseñar? No, a nosotros hay que enseñarnos también. Sí, porque si no los estamos convirtiendo a ellos en privilegiados. Sí. Así Hay una es. ¿Verdad? conexión, mira, esto tiene una parte de, yo siempre he dicho de que la discapacidad puede ayudar a humanizar muchas cosas, incluyendo la política. De eso me da mucha alegría porque tuve oportunidad de conversarlo con el profesor Juan Bosch en una feliz reunión que tuvimos a principios de los 90. Fue muy feliz porque hablábamos de esto, de cómo puede humanizar la política. Eso es ambicioso, eso es tremendo. Y salir una idea así, ¿verdad? De la humildad. ¿Por qué te digo esto? Porque Catherine ha usado una palabra que quiero que la subrayemos, una lengua viviente, ha dicho ella. Y te dicen cómo se comunican con el colaborador de acá, en ese esfuerzo por comunicarse, lo logra. Fíjate, ahí está la vida de esa lengua. Me engaña cada rato. Y esos niños que llegan a la escuela, que sin tener la técnica, porque no tenemos todavía una organización, y tú lo encuentras a ellos comunicándose con esa riqueza, que más bien un profesor inquieto lo que se pone a aprender de ellos y a observar, porque dice, todavía yo no le he dado la herramienta y mira cómo ellos construyen y se comunican. Interesante. Eso es interesante, esos desafíos siempre para el ser humano. ¿Por qué humaniza? El Corozo, que yo motivaría a que ustedes lo tengan un día aquí, tiene de centro a un humanista extraordinario, que es el director. Yo me entero con mi compañera, mi esposa, que en una supervisión que hace, ella es educadora, que hace en la zona, me cuenta en la intimidad del hogar lo que vivió con ese director. Y ella me cuenta que él, incluso en un momento llegó a alquilar su carro para generar dinero y pagar al intérprete, porque tenía que buscarlo en La Vega, porque en Moca no había, y el sistema todavía no lo estaba respaldando. Porque es lo que se llama una construcción desde abajo. Brota del corazón de ese gigante y fue sumando. Y mira qué es lo que lleva en ese laboratorio. Y ahí viene también la humanización. De repente la solidaridad, la conectividad que se está dando entre los hablantes, entre los oyentes y la comunidad sorda es extraordinaria, porque muchos de los chicos están aprendiendo la lengua de señas ya como, primero, como una forma de solidaridad con el amiguito. Y eso es humanidad total. Total. Eso es extraordinario. Quiero aprender para demostrarte todo el amor que te tengo. Es Yo que el quiero ser humano hablar es más solidario. contigo. Eso es solidaridad humana. Sí. Oye, eso se está generando. Y luego, claro, es una lengua. Es un recurso. O sea, fíjate lo que estamos hablando acá. Aquí van a surgir escuelas para enseñar esta lengua. Ya hay intentos y hay gente que viene haciendo esfuerzo en ese sentido. Emprendimiento de diferente género. Por ejemplo, ¿cuántos profesores se van a formar? ¿Cuántos líderes van a terminar siendo técnicos, van a ser intérpretes del sistema? Los mismos líderes. ¿Cuántos hijos de padres? Por ejemplo, hay muchos hijos de padres sordos que son excelentes intérpretes. Porque también tuvieron que construirlo al calor del amor con sus padres. Entonces tú lo vas a encontrar que no son intérpretes comunes, que van lejísimo, que van hondo en esto. Entonces, es todo eso, es lo que yo hablo de la humanización. Seremos un país mucho mejor, más humano. ¿Tú te imaginas lo desafiante para un médico bueno? Para un médico bueno estoy hablando, no de lo que la farmacéutica y el sistema se lo llevó. Ese médico bueno ahí, y le llega entonces una muchacha sorda o un muchacho sordo, desesperado,
Desesperados están allí los que nos dicen que se nos agotó el tiempo ya. Eso sí están desesperados. Pero no poder dar respuesta por no hacer diagnóstico. Sí, no, es una cosa bárbara. ¿Qué tenemos que hacer para que en el Ministerio de Educación asuma que tiene que haber esta carrera, esta materia en el pensum pronto? Pues con currículos tenemos que enamorarlos y ver, pero Enamorar sí, cada vez estamos más ¿Cómo nos en el camino de la beneficiaríamos? inclusión. Mucho. Y Muchísimo. lo tenemos claro. Es como aprender chino. Necesitamos la herramienta que nos están ayudando a construirla. No es tan difícil como el chino, no por es lo tan menos. difícil No es tan como el difícil. Yo chino, estoy Pablo. aprendiendo, y no es tan difícil. Tú estás aprendiendo. Yo estoy aprendiendo ahora y no es tan difícil. No es Y ya tan tenemos el difícil primer como paso, que vamos a tener el Sí, porque el instrumento, chino porque es no claro. podemos Y lo enseñarlo si no estandarizado. tenemos ese diccionario. Claro. Esa es justamente la importancia. Una pregunta. Para usted- terminar. Sí, bueno, para Este es terminar. un punto de partida, el diccionario Claro. es un punto de partida, no es Magnífico. el fin último, pero es el punto de partida, como decía Nina, para empezar a crear, para empezar a formar, para empezar a capacitar, para empezar a promoverlo. Excelente. Tendremos nuestro diccionario. Termine. No, siguen haciendo señas, yo... Siguen haciendo Vamos a señas. dejarlo para una próxima Sí, ocasión. porque ellos Sí, sí que ya saben se haga. hablar con señas. Invítenlos estos corosos aquí, directores. por favor. Claro que sí. Claro. Hay Bueno, que sirve incluir tú eso. de emisario. Pues con mucho, Sirve Claro que de sí. emisario. con mucho gusto. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que Pablo, ¿hay alguna experiencia de lenguaje de señas ya en las escuelas, así que se esté estudiando a nivel masivo, que tú conozcas? ¿Existe alguna experiencia con eso? Ajá. ¿Oyentes aprendiendo señas en las escuelas? Sí, sí. ¿Oyentes aprendiendo de Ay, manera de particular la enseñanza lengua de señas? masiva, dentro O del pensum. instituciones. Pero dentro para del oyentes o pensum para de la sordos. escuela, sí. Sí. ¿Existe alguna Sí, por ejemplo, aquí experiencia? actualmente hay institutos como escuelas que están funcionando, como el caso de Provien también, es una fundación de personas con discapacidad que también está fomentando la enseñanza de la lengua de señas y muchas personas sordas, personas oyentes que están aprendiendo la lengua de señas. Y así pues pueden luego aprovechar su conocimiento y su aprendizaje para incluirse en escuelas y apoyar a la comunidad sorda. Porque sabemos que hay muchas personas sordas que aún no han podido asistir a las escuelas, necesitan el aprendizaje de la lengua de señas y estos oyentes que se están motivando, pues sirven como esa catapulta para poder ayudar a estas personas a aprender la lengua de señas también. Que Pablo también es instructor de lengua de Instructor. señas, sí. Bien. En Provien. Se le nota. Excelente. Pablo, dile a la gente que no se vaya de ahí, que gracias por estar con nosotros aquí y que no se vayan de ahí porque este es el mejor canal del mundo, de la bolita del mundo. ¿De acuerdo? No se vayan y quédense mirando nuestro programa, atentos acá. Así es, en el canal 4R. No se muevan de ahí. Saluda, Gracias. aplausos, ¿verdad? son aplausos. Bien, gracias a Pablo, a Catherine, a Nina, a Magino, a Sergio y a mí también por estar aquí con ustedes, claro que sí, en este canal 4. No se muevan de ahí, que tenemos muchas cosas como esta, así bellísimas, que compartir con ustedes. No se vayan.